Buenos días, hermanas. Hoy día vamos a seguir con nuestro estudio sobre las mujeres de la Biblia, ¿ya? Y vamos a pedirle la dirección a Dios para que nos sea guiando. Inclinamos nuestros rostros. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a entender hoy lo que tú nos quieres decir. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermana, hoy vamos a hablar sobre Tamar, ¿ya? Y les voy a pedir que busquen en su Biblia, les voy a pedir que busquen en Génesis 38, 6, ¿ya? Y dice, Génesis 38, 6, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, ¿ya? No podemos hablar de Tamar sin hablar de su suegro, ¿ya? Que se llamaba Judá. Judá era hermano de José, ¿ya? Y esta historia de Tamar está en medio de la historia de José. Judá ya había vendido al hermano, había hecho cosas malas, y mientras José vivía su vida en Egipto, Judá se apartó de la familia de sus hermanos, ya se apartó de la familia. Entonces comienza a caminar en clara desobediencia. Se fue a donde un varón adulamita llamado Hira, y ahí vio a una hija de un hombre cananeo que se llamaba Suá, y la llegó como esposa. O sea, Judá, hermano de José, conoció una cananea, ¿ya? Y se unieron en un yugo desigual, que no se puede dejar de decir, ¿ya? Entonces, ¿pero por qué yugo desigual? Porque Judá venía de una familia que adoraba a Dios, ¿ya? Y los cananeos eran pueblos que adoraban a otros dioses. Entonces, producto de esta unión, nacieron 3 hijos. El primogénito llamado Onán y Sela. El primogénito tomó como mujer a Tamar, ¿ya? Tomó como mujer a Tamar, pero él fue malo delante de los ojos de Dios, entonces Dios le quitó la vida. Ahora, en la Biblia nos sale por qué, qué lo que fue lo que hizo, qué es lo malo que Dios no tomó esa decisión, pero sí podemos ver que si Judá andaba en desobediencia, tomó un yugo desigual, claramente sus hijos no iban a ser criados en los caminos de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios le quita la vida y Tamar queda viuda, ¿ya? Entonces Judá le pide a su segundo hijo, Onán, que se case con Tamar para tener descendencia de su hermano. Y esto era posible por la ley del levirato, ¿ya? Así se llamaba la ley, que mientras podías tomar como esposa a la mujer de tu hermano fallecido mientras ellos no tuvieran hijo. Así que el primogénito que naciera de esta unión, ¿cierto?, de Tamar con Onán, con su cuñado, era considerado descendiente, por lo tanto destinatario de toda la herencia y transmisor también del nombre. Onán sabía que los hijos que nacieran no serían considerados suyos. Por eso, cada vez que se unía a la viuda, ¿cierto?, a Tamar, procuraba de que ésta no quedara embarazada, para que el hermano no tuviera descendencia por parte de él. O sea, vemos también el egoísmo de Onán, ¿cierto? Cabe destacar que Onán sí tenía relaciones sexuales con Tamar. Lo que él procuraba era de no dejarla encinta, ¿ya? Se negaba de alguna manera en darle descendencia a su hermano. Onán no hizo las cosas bien delante de los ojos de Dios, y Dios también le quita la vida, ¿ya? Recuerden que eran 3 hermanos. El primogénito que murió, dejando a Tamar viuda. Onán, dejando a Tamar viuda también, y nos queda Sela, ¿ya? ¿Qué es lo que debía pasar aquí? Judá debía unir a Sela con Tamar,
Pero Judá quizás le dio miedo de que a sus que le pasara lo mismo que le había pasado a sus otros hijos, y mandó a Tamar a que se quedara viuda mientras esperaban que Sela creciera. Da a entender como que Sela es menor, entonces que tenía que crecer para dársela como esposo. Y la mandó a la casa de sus padres para que pudiese esperar allí a que Sela creciera. Ahora, Tamar, ¿por qué obedeció esta orden? Porque Tamar estaba bajo la autoridad de su suegro. Judá, pasa el tiempo y Judá queda viudo, ¿ya? Muere Suá, ¿ya? Y subió con su amigo Hira a trasquilar ovejas a Timnat. Y esto llegó a oídos de Tamar. Acuérdense que Tamar ya no estaba viviendo con él, estaba viviendo con sus padres. Tamar, al ver que pasaba el tiempo y Judá no cumplía su palabra en darle a Sela como su esposo, ¿cierto? Empieza a actuar con astucia, ¿cierto? Aquí vemos la astucia de Tamar. Se quitó su vestido de viudez, ¿ya? Y se cubrió su rostro con un velo y se puso en el camino para que Judá la viera. ¿Y Judá qué pasó? Judá la vio y pensó que era una ramera, porque acuérdense que ella no se cubrió su rostro. La astucia de Tamar cubriéndose el rostro era para que él no la reconociese, ¿ya? Y como no la conoció, le pidió que se uniera a él, ¿ya? Le pidió que se uniera a él. Él le dice que se unan y ella le pide como un pago por esto, ¿ya? Entonces le dice que le enviará un cabrito, pero ella le pide una prenda. Mientras tanto, él le va a mandar el cabrito. Entonces él le dice, ¿qué quieres que te dé? Y ella le dice, te pido el sello, tu cordón y tu báculo, que en ese momento lo andaba trayendo. Él quizás estaba deseoso, ya la había deseado. Él aceptó lo que ella le dijo y le dio el sello, el cordón y el báculo, que eran cosas muy personalizadas. ¿Sabe, hermana? Cuando Dios no habita en el corazón del hombre, las situaciones que se alcanzan pueden ser completamente desagradables y fuera de toda lógica. Y esta situación quizás es una de ellas, que uno no las logra entender. ¿Por qué? Esta mujer, Tamar, actuó con astucia y terminó haciendo contacto sexual con su suegro. Ahora, ¿por qué lo hizo? Quizás el dolor de haber perdido a Er, el dolor de haber perdido a Onán, ver que Judá no le cumplió su palabra y ella lo único que deseaba era tener un hijo, quedar embarazada, ¿cierto? De alguien de la familia de su esposo. Ahora, ¿qué es lo que era el sello? El sello era un anillo que sellaba documentos. Era como la firma, ¿ya? El cordón era un listón o cuerda que colgaba ese anillo y el báculo era una vara de apoyo que usaban los pastores. Y algunas de estas báculas o de estas varas estaban grabadas con el nombre de sus dueños. Y aquí está la astucia de Tamar, de pedir estos 3 objetos que eran personalizados de Judá. ¿Qué es lo que iba a hacer con esto? Que el día de mañana él no podría negar que esos objetos eran de él. Del versículo 20 al versículo 23, en Génesis 38, vemos que Judá envía lo que le había prometido, ¿cierto?, a Tamar. Acuérdense que él no sabía que era su nuera, ¿cierto? Le envía el cabrito, pero y lo hace con su amigo Hira. Y voy a tomarme un entre paréntesis. Muchas veces aquí el Hira, la Biblia lo señala como que es amigo de Judá. Y muchas veces no elegimos bien a nuestros amigos. Y el amigo no es el que nos acompaña a todas. El amigo es el que a veces nos dice en qué estamos mal, aunque a nosotros no nos guste escuchar eso. Así que
cuidado con los amigos que se tienen. Mandó con su amigo Hira y no encontraron a ninguna ramera, ¿ya? Entonces, de alguna manera, quizás Judá pensó que eso, ¿cierto?, la unión que había tenido con aquella ramera había quedado ahí, sin saber, recuerden, que era Tamar. Del versículo 24 al 25. Pasaron 3 meses, ¿ya? Y Judá se entera que Tamar está embarazada. Y dio la orden de sacarla y quemarla. Y es curioso cuán fácil es para nosotros juzgar, ¿cierto?, cuando alguien ha cometido un hecho que no corresponde, sobre todo cuando no sabemos lo que está pasando, ¿cierto? Y Judá se precipitó en juzgar a Tamar, tomando la decisión de quemarla, ¿cierto?, sin saber que el responsable de que ella estuviera encinta era él. Pero Tamar fue una mujer que sacrificó su reputación y casi sacrifica su vida por lo que ella consideraba que era justo, ¿cierto? Quizás tomó justicia por sus propias manos. Mientras Judá mandó a quemarla, Tamar mandó a decir a su suegro, ¿cierto?, que ella tenía un sello y que tenía el cordón y que tenía el báculo y que el padre, ¿cierto?, o el responsable de su embarazo era el dueño de estos objetos. Y sabes, en el capítulo 26 de Génesis 38, Judá, al ver estos objetos, dice la Biblia, entonces Judá los reconoció, los objetos, ¿cierto?, y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más lo conoció. Tal vez nos cueste pensar que Tamar sea justa, pero lo que quiso decir Judá es que ella era más justa que él. Quizás Judá, de verse envuelto en esta situación de que era acusador, ¿cierto?, y pasó a ser acusado, se dio cuenta que estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y que no vivía conforme a lo que Dios quería para él. Y sabe que aquí dice que Judá reconoce su pecado y nos cuenta la Biblia que jamás volvió a tocar a Tamar. O sea, es decir, hubo un cambio de actitud en él, ¿ya? Tamar las cosas no las hizo bien. No fue la manera correcta de hacerlas. Quizás debería haber hablado con su suegro y haber pedido explicación qué estaba pasando, que a ella no se le daba Sela como su esposo. Y tomó el camino más fácil. Tomó el camino más fácil, el método más rápido para poder hacer justicia de algo que ella creía que no le habían cumplido y que era así. De hecho, ella tenía razón, no se le había cumplido, pero no era la manera. Sabe que sigue la historia y dice que Tamar, de este vínculo que tuvo de esta unión que tuvo con Judá, tuvieron 2 hijos, Fares y Zara. Y si nos vamos a Mateo 1, nos habla de la genealogía de Cristo, ¿ya? Y si nos vamos al capítulo 3, vamos a encontrar estos nombres ahí: Tamar, Judá. Y desde el principio, hermana, desde que Dios creó el mundo, Dios sabía que Judá y Tamar iban a ser parte de la genealogía de Jesús. Y también sabía todo lo que iba a pasar con ellos. Pero, ¿sabes? En esta vida no hay nada ni nadie que pueda alterar los propósitos que Dios tiene. Y esta historia nos ayuda y nos da la esperanza de que Dios siempre va a cumplir el plan que tiene para nosotros. En la genealogía de Jesús no se entra, Tamar y Judá no entraron por méritos ni por nombre, entraron por gracia. Y gracias a esa misericordia que Dios tuvo, hay un lugar para ellos y también un lugar para nosotros. Porque fue la misericordia de Dios de poner a Judá y Tamar en la línea de Jesús.
porque Dios no nos mira con ojos acusadores, sino que Dios nos mira con ojos de amor, con ojos de perdón. Y no importa, hermana, no importa las situaciones difíciles que pasemos en nuestras vidas, porque Dios siempre va a lograr el propósito en nosotros. Esta historia, hermana, de Tamar ¿ya? Y Judá, porque no lo podemos dejar de lado, nos enseña que a pesar de nuestros altos y bajos, Dios tiene siempre un propósito en nosotros, y el Señor está por encima de esos altos, por encima de esos bajos, está por encima de todas las cosas. Desde mucho antes que naciéramos, Dios nos tiene en una lista de privilegios, y nunca nos ha borrado de ellas, sabiendo que muchas veces le íbamos a fallar y que muchas veces íbamos a caer una y otra vez. Pero la gracia de Dios, la gracia divina de Dios, está por encima de todos nuestros pecados. Hermana, quizás Tamar no actuó como correspondía. No fue la manera o no es un ejemplo a seguir con las decisiones que ella tomó. Pero si hay algo en esta historia que tenemos que tener claro, es que lo que Dios comienza, y esto, hermana, grábeselo bien, lo que Dios comienza, Dios siempre lo termina. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, nos enseña, nos corrige, mi Dios. Gracias te damos por lo que pudimos ver, que tus propósitos son perfectos. Ayúdanos a no caer, ayúdanos a no fallar. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta historia sea de bendición para tu vida. Que tengan buen día.